Buenas tardes, estimadas y estimados profesionales. Le damos la bienvenida a la unidad número 5 del curso de Micología Online. Muy buenas tardes, doctora Feijó. Buenas tardes, doctor Amadeo. Buenas Todo, tardes. todo suyo, doctora. Bueno, ante todo quería contarles algo. Nosotros en el Hospital Tornú tenemos un consultorio de micología que atiende una vez por semana. Hay una médica micóloga que es una de las médicas que les va a dar una de las clases. Eh, y existe la posibilidad, obviamente, a los que viven en Buenos Aires, lamentablemente esto no lo puedo extrapolar a, a los profesionales que viven más lejos, pero existe la posibilidad quizás que si a ustedes les interesa asistir, quizás se podrían armar grupos de a dos y asistir 2 jueves. El consultorio funciona los jueves a la mañana en el hospital, asistir 2 jueves para poder ver cómo se toma la muestra de las micosis superficiales y cómo se hacen los exámenes directos, porque ahí la doctora Giovannitti hace los exámenes directos en el momento, ¿sí? Si hay alguno que le interesa poder asistir, creo que Gabriel les mandó mi mail, así que me pueden escribir por mail y podemos ir coordinando las fechas. Podría ser a partir de mayo y se podría inclusive extender, si son muchos los que quieren hacerlo, se podría extender hasta finalizar el año, no habría problema por eso. Así que bueno, si quieren, ahí alguien me pone sí, gracias, yo quiero. Bueno, me escriben y podemos ir organizando las fechas. Recuerden que sí, la posibilidad es solamente los jueves, porque la doctora hace los micológicos los jueves a la mañana y el lugar es el Hospital Tornú, que para los que no lo conocen queda en la zona entre Villa Urquiza y Chacarita, para que tengan una idea del lugar en Capital Federal. Así que bueno, me escriben y lo podemos ir organizando como para que ustedes puedan de alguna manera tener un poco más de contacto, más allá del Zoom ni de las clases, con al menos las micosis superficiales, que es lo que nosotros hacemos, o sea, tomamos las muestras en el servicio, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a compartir la clase. Ah, vamos acá. Ahí está. ¿Se ve bien? Perfecto, Ceci. Bueno, buenísimo. Bueno, hoy vamos a cerrar eh, el módulo de micosis superficiales. No es una clase larga, porque los temas son cortos. Yo lo que sí hice es, después de dar la clase teórica, puse 3 casos clínicos, pero a diferencia de lo que hicimos la otra vez, que yo les mostré estos casos que me equivoqué, lo que puse fueron 3 casos clínicos que, si bien son verdaderos, la idea es que preparé un par de preguntas en relación a esos casos clínicos, a ver si entre todos podemos contestarlas, ¿sí? Así vamos afianzando un poquito más los conocimientos y cerramos el módulo de micosis superficiales. Bueno, vamos a empezar hablando del diagnóstico. Antes de hacer el diagnóstico, es sumamente importante la preparación del paciente en los días previos a la toma de la muestra. ¿Y por qué? Porque es la única manera que no se contamine, no se contamine menos, porque los cultivos se siguen contaminando porque la piel tiene pegadas un montón de bacterias y un montón de hongos ambientales, pero si nosotros preparamos bien al paciente, tenemos mayor chance de rescatar el hongo que causa la micosis que estamos estudiando. ¿Cómo podemos prepararlos? Cada laboratorio tiene un protocolo de preparación. Esto es lo que nosotros en general hacemos en el hospital, ¿sí? Y lo que le indicamos al paciente: suspender toda medicación antifúngica por lo menos 15 días antes. Lo ideal es suspender la medicación antifúngica tópica 15 días antes, y si se puede y no hay una extrema urgencia, si el paciente está tomando medicación antifúngica oral, suspenderla un mes antes. Hacer higiene con agua y jabón.
durante los 3 días previos a la toma de la muestra, que especial atención en la higiene. Y esto es importante, porque uno diría, bueno, pero la gente se baña todos los días. Bueno, hay gente que no se baña todos los días. Entonces es importante recalcar que los 3 días previos antes de tomar la muestra debe higienizar al menos la zona donde se va a tomar la muestra con agua y jabón. No utilizar ningún tipo de talco, ningún tipo de cremas o ningún tipo de pomadas, porque todo eso se ve en el microscopio cuando uno hace el examen directo y hace que perjudique la pureza de la muestra. Si la toma de muestra es en las uñas, hay que retirar, hay que decirle al paciente que retire el esmalte. También es una cosa obvia esto, pero yo tengo muchos pacientes que vienen no solo al hospital, sino también al consultorio y vienen con el esmalte puesto. O sea, inclusive para cuando vienen a mostrarte las uñas para ver si tienen un hongo, tienen alguna otra cosa y vienen con el esmalte puesto. Entonces, importantísimo retirar el esmalte. Que no corten la uña, porque cuando uno toma la muestra, muchas veces uno tiene que tomar la muestra por dentro de la uña, dentro de la lámina unguial, y si la uña está corta, no se puede tomar. Y los últimos 3 días previos a la toma de la muestra, hay que hacer en las uñas un cepillado diario con agua y jabón. Hay algunos que aconsejan hacer un baño con agua y sal el día previo antes de la consulta. La verdad que si el paciente no se enjuaga bien, nosotros vemos los cristales de sal en el microscopio y eso no nos ayuda. Así que si ustedes deciden dar esta indicación, es importante que le digan al paciente que se enjuague bien. Y siempre, si es en el pie, la toma de la muestra, concurrir con calzado cerrado y medias, ¿sí? Sin talco, para que el pie no se contamine en el transcurso de ir al centro de salud. Bueno, ¿qué es lo que se necesita para tomar una muestra? Se necesitan estos elementos. Como ven, no son muchos. Uno en realidad podría, si estudia y si hace el ojo al microscopio para hacer diagnóstico de hongos, uno podría en su consultorio tener un microscopio y hacer un examen directo, porque la realidad es que la toma de la muestra, si uno la aprende a hacer, no es difícil. Lo más caro de los estudios micológicos en realidad es el microscopio, y en las micosis superficiales muchas veces con la toma con hacer el diagnóstico en el examen directo, con esto alcanza en la mayoría de las patologías de las micosis superficiales. Entonces, uno podría hacerlo en consultorio. Lo que nosotros necesitamos son portaobjetos. Yo la verdad que placas de Petri no uso, pero se puede tomar la muestra, las escamas y ponerlas en una placa de Petri estéril, o se puede poner en portaobjetos, que pueden ser nuevos o pueden ser usados, lavados y flameados, ¿sí? Se usa hidróxido de potasio al 40%, se usa azul de lactofenol, que después vamos a ver para qué muestras, obviamente guantes, se puede usar un bisturí, se puede usar cureta de Brock y se puede usar estos 2 elementos que aparecen en la pantalla, que quizás ustedes no los conozcan, que se llaman sindesmótomos. ¿Sí? Es un instrumental que en general no usa el médico, usa el odontólogo, que es el curvo y el plano, y que no tienen filo, pero que tienen una buena punta para sacar muestra. Se pueden usar hisopos y se puede usar una pinza. Estos serían como los elementos que se necesitarían básicos para poder tomar una buena muestra. ¿Y cómo se toma la muestra? La muestra se toma por raspado, se toma por depilación. Cuando nosotros sacamos, por ejemplo, los pelitos de raíz, a eso le llamamos depilación. Se toma cortando el pelo muchas veces y pudiendo ver entre 2 portas qué es lo que ese pelo tiene. Se puede tomar a través de una tela adhesiva, y ahora vamos a ver en qué patologías, o a través de un hisopado.
¿Y qué es lo que nosotros, qué muestras vamos a tomar? ¿Y qué es lo que queremos diagnosticar? Queremos diagnosticar, por ejemplo, las micosis superficiales, dermatofisias, y acá tenemos las distintas que nosotros estuvimos viendo, las dermatofisias de piel lampiña, las dermatofisias de la tinea pedis, la tinea barbae. De estas muestras vamos a sacar, de estas patologías, vamos a sacar muestras. Podemos sacar también muestras de piel y pelo, ¿sí? Para hacer diagnóstico de tinea. Podemos hacer diagnóstico de candidiasis, ¿sí? Y entonces esto se puede hacer también a través de un examen directo y obviamente de un cultivo. Y acá tenemos los distintos tipos de candidiasis que nosotros estuvimos viendo, las bucales, las que son intertrigo, la balanopostitis, la dermatitis del pañal. Y podemos hacer diagnóstico de malacesiosis, ¿sí? De pitiriasis versicolor o de foliculitis por malacesia, por ejemplo. Bueno, ¿y cómo tomamos la muestra? En uñas. En general, en todas las formas clínicas de uña, por eso yo le decía que las uñas tienen que estar largas, porque si no es difícil tomar la muestra. Nosotros solemos usar o un sindesmótomo, que es este instrumental que está acá, o solemos usar también una cureta de Brock, o podemos inclusive, si estamos cancheros en la toma de muestra, hacerlos directamente con los portaobjetos, con uno de los portaobjetos que utilizamos. Los portaobjetos, como yo les digo, tienen que estar estériles, pueden ser portaobjetos nuevos, o pueden ser portaobjetos que ya hayan utilizado, que se lavaron y se flamearon. En la única forma clínica que nosotros sacamos sobre la lámina unguial la muestra es en las blancos superficiales, que acá lo dice claramente, para las lesiones blancos superficiales debemos raspar por la parte superior de la uña hasta alcanzar la lesión, ¿sí? Y estas escamas se pueden recoger en un portaobjetos, si le ponemos otro portaobjetos encima, si lo tenemos que trasladar, o en placas de Petri. Yo la verdad que para mí es mucho más práctico y utilizo el portaobjetos. En la zona, cuando nosotros queremos sacar una muestra de piel lampiña, podemos utilizar un bisturí o podemos utilizar también el mismo portaobjetos, ¿sí? Y siempre raspamos por el borde y tratamos de elegir la lesión más reciente. Recuerden que estas lesiones que son típicas de dermatofisias son lesiones que tienden a la curación central. Entonces, la mayor actividad y la mayor cantidad de hongos van a estar en los bordes. Por eso hay que raspar el borde y siempre de la lesión más reciente. Con respecto a la piel del cuero cabelludo y al pelo, raspamos la zona de alopecia y extraemos los cabellos. Lo ideal siempre es tener escamas, en este caso, y pelo. Para raspar podemos utilizar el bisturí o podemos utilizar el mismo portaobjetos para sacar las escamas. Y si muchas veces cuando nosotros sacamos escamas, como el pelo está muy debilitado, muchas veces se nos vienen pelos. Pero si el pelo no salió, tomamos una pinza y sacamos 2 o 3 pelos para poder hacer diagnóstico. En el querión descenso, muchas veces cuando es supurativa la lesión, muy supurativa, aparte de utilizar el bisturí, podemos usar hisopo, porque a veces estas lesiones son dolorosas, ¿sí? A veces es en chicos, entonces a veces si es muy supurativa podemos usar hisopo. Con respecto a la candidiasis, usamos solo hisopos si la región afectada está muy húmeda o macerada, ¿sí? O son zonas muy sensibles como la lengua o la zona del prepucio. Si no, utilizamos bisturí, que si nosotros tenemos miedo de cortar al paciente o no estamos muy cancheros para tomar la muestra, lo podemos utilizar del lado que no tiene filo. Y también se puede utilizar siempre el portaobjetos.
Y con respecto a la pitiriasis, podemos hacer un raspado con el portaobjetos o con el bisturí, o podemos usar una cinta scotch. ¿Qué se hace? Se aplica la cinta scotch sobre una de las lesiones del paciente, donde tiene las lesiones, se la pega, después se saca la cinta scotch, se pone en el portaobjetos, como está ahí en el dibujito, y se le agrega azul de lactofenol. Y así se ve en el microscopio. Con respecto al transporte, se puede, porque muchas veces uno toma la muestra y no la ve en el momento a la muestra, entonces hay que transportarla. Se puede transportar, como yo les dije, haciendo un sanguchito con un portaobjetos sobre otro portaobjetos y envolverlos, tratar de no pegar los dos. Les digo cosas prácticas porque a veces uno las hace y uno no se da cuenta. Tratar de esos dos portaobjetos que hicimos un sanguchito, no pegarlos con cinta scotch o con cinta adhesiva, porque después cuando sacamos la cinta adhesiva, las escamas se vuelan y no tenemos muestra. Lo que hacemos es hacer un sanguchito y envolverlos en un papel. Y nada más, y uno lo puede trasladar a donde quiere. O se puede trasladar en una placa de Petri. ¿Cómo se hace el procesamiento de estas muestras? Nosotros, ¿qué hacemos en el diagnóstico de micosis superficiales? Tenemos un examen directo que se hace con hidróxido de potasio al 40%. Se puede hacer también con blanco de calcofluor si tenemos un microscopio de inmunofluorescencia. En general, en los laboratorios no hay microscopio de inmunofluorescencia y uno utiliza un microscopio óptico, ¿sí? Y si hacemos un cultivo, donde se cultiva en distintos medios de cultivo, en tubos, y después se pone a 28 grados. Que muchas veces a temperatura ambiente, si el lugar está calefaccionado, no es necesario ponerlo en estufa. Y en el examen directo, como yo les decía, se puede utilizar un microscopio óptico, donde solamente se utiliza hidróxido de potasio. Se puede utilizar un microscopio de inmunofluorescencia, donde se utiliza blanco de calcofluor al 0,1% más hidróxido de potasio al 10%. Estos microscopios son maravillosos porque la verdad que tienen la observación, tienen un rédito del 100%, o sea que si hay hongos con este microscopio sí o sí se ve, pero bueno, son microscopios muy caros que no están en todos lados. Pues, en general uno tiene o un microscopio óptico o un microscopio de contraste fase. ¿Y qué podemos ver en la observación directa? ¿Qué es lo que nos puede informar si ustedes no hacen el examen micológico ustedes y lo mandan a hacer? Qué nos pueden informar en la observación directa? Recuerden que en las micosis superficiales el gold estándar es el examen directo. Nosotros podemos tener exámenes directos, yo creo que esto se los había comentado, podemos tener examen directo positivos y cultivo negativos, porque muchas veces el rédito de los cultivos muchas veces es del 30 o y del 40% porque se contaminan. Entonces, si nosotros tenemos un examen directo positivo y un cultivo negativo, nosotros le damos bolilla al examen directo. Si el examen directo es positivo, ese paciente tiene una micosis superficial, ¿sí? El cultivo es importante para algunas patologías, como yo les había dicho cuando hablamos de patologías, que están relacionadas especialmente con dos patologías. Una es cuando la micosis, en una micosis nos dicen que tenemos en el directo un hongo filamentoso no dermatofito, o sea, un hongo ambiental, un moho. Entonces nosotros tenemos que tener dos cultivos que nos den el mismo resultado para considerar que ese hongo ambiental está produciendo la patología. Entonces ahí es sumamente importante el cultivo. También es importante el cultivo en las vulvovaginitis candidiásicas recidivantes, porque podemos tener una cándida que sea resistente. Entonces, aparte de saber que es una cándida, tenemos que saber qué especie es. Bien, pero en la generalidad, el examen directo es el gold estándar. Entonces, podemos tener esta imagen. Y entonces, el micólogo nos informa filamentos y hialinos y tabicados compatibles con dermatofitos. Y se ve así.
Acá es exactamente lo mismo que vimos anteriormente, pero con un microscopio de contraste de fase, que se ve mucho mejor. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos ver? Podemos ver filamentos gruesos y pigmentados, ¿sí? O filamentos de eumicete. Muchas veces los micólogos ponen filamentos de eumicete en el directo. Esto es un hongo ambiental, ¿sí? Un hongo filamentoso no dermatofito, ¿bien? Y es acá cuando el cultivo cobra importancia, porque si a nosotros nos informan filamento de eumicete, nosotros sí o sí tenemos que tener el cultivo de ese hongo y volver a pedir un segundo cultivo para ver si los dos cultivos coinciden. Porque si no lo podemos tomar como una contaminación, ¿sí? Después tenemos pelo. En el pelo, ¿qué nos pueden informar? Pelo endotrix. ¿Ven? Acá están todos los esporos adentro del pelo. Esto es un examen directo de un pelo, ¿bien? Y entonces, si ustedes se acuerdan, si el micólogo informa pelo endotrix, podrían empezar a pensar que puede ser una tinia tricofítica, porque las tinias tricofíticas son las que tienen los esporos adentro del pelo, por eso se llama pelo endotrix. O podemos tener un pelo endoectotrix, donde está la mayoría de los esporos fuera del pelo, ¿sí? Y nosotros ahí pensamos en una tinia microspórica, o sea, que ya con el examen directo nos puede orientar qué hongo está causando la tinia de cuero cabelludo. Nos puede aparecer esto en el examen directo. Esto es una tinción, la de la derecha es con Giemsa, no importa, pero la de la izquierda es azul de lactofenol. Y yo les conté que se utilizaba para la malacesia. Entonces ahí vemos levaduras con filamentos cortos, ¿sí? Esto es una malacesia, es lo que vulgarmente se dice albóndigas con espagueti. O sea, nosotros tenemos esta imagen, nosotros estamos hablando de una malacesia. O podemos tener esta otra imagen. Acá tenemos levaduras con pseudofilamentos. Cuando nosotros tenemos levaduras con pseudofilamentos, yo les había contado que muchas veces la cándida es saprófita. Y entonces si yo los pongo a ustedes en fila y saco una muestra de la boca de ustedes, seguramente en prácticamente el 100% yo voy a encontrar levaduras. ¿Por qué? Porque las levaduras son saprófitas de la boca, como son saprófitas del tubo digestivo, son saprófitas de las mucosas. Pero ¿cuál es la diferencia? Una cosa que nos informen levaduras o levaduras aisladas, y entonces nosotros ahí tendríamos que pensar que esa levadura está colonizando, no está causando la patología. Ahora, si nosotros tenemos esta imagen donde tenemos levaduras con pseudofilamentos, probablemente esta cándida esté causando la lesión que el paciente tiene. ¿Bien? Estas son levaduras con pseudofilamentos. Y el micólogo los informa así. Cultivos. Como yo les dije, cuando ustedes toman una muestra, una parte de esa muestra se hace el examen directo, gol estándar, no se olviden de eso, de el diagnóstico de micosis superficiales, y otra parte de las escamas se cultiva. Se cultiva en general en saburó o en un medio cultivo que se llama lactrimel. Y se cultiva durante 21 días a 28 grados. Y tenemos distintos hongos. Yo no pretendo que ustedes sepan de ninguna manera las características de los hongos. Yo solamente se los estoy mostrando para que vean cómo se ve. ¿Qué se hace cuando este cultivo crece? Como ven ahí en la placa de Petri, en general se hace o en placa de Petri o en tubo. Uno saca un pedacito de ese cultivo, lo disocia con azul de lactofenol en un portaobjeto y lo pone al microscopio. Y ve las colonias. Uno ve las colonias macroscópicas observándolas y las colonias microscópicas. Por ejemplo, acá el Trichophytum rubrum, como ejemplo, tiene un pigmento color rojo.
Entonces, cuando uno ve ya la colonia macroscópica, ya intuye que es un Trichophytum rubrum, ¿sí? Y se ve así cuando uno lo disocia. Después tenemos el Trichophytum tonsuran, que miren, la colonia macroscópica que se ve en las placas de Petri a la derecha son totalmente distintas que las del Trichophytum rubrum. Y se ve así cuando se disocia. Chicos, ¿por qué no apagan el micrófono? De la Policía Federal y la Policía de acá de la ciudad. Chicos, si pueden apagar el micrófono, porque si no, no se puede seguir. Magdalena Beatriz, apaga el micrófono, por favor, porque me estoy dando cuenta que Bueno, sigo. Después tenemos acá el Trichophytum mentagrophyte. Miren que como las colonias ya macroscópicas van cambiando, ¿sí? Miren que esta colonia es mucho más, es como que fuera más pulverulenta, como que no es pastosa como las otras, tampoco es algodonosa. Y vean como las hifas de este Trichophytum mentagrophyte también son distintas, porque son como hifas en espiral, ¿sí? ¿Y por qué tenemos un conejo? Porque recuerden que el Trichophytum mentagrophyte puede ser transmitido por conejos o por hámster y producir la tinia tricofítica, ¿sí? Acá tenemos el Microsporum canis. El Microsporum canis se caracteriza por tener micro y macroconidias. Estas macroconidias son bien clásicas porque tienen como los extremos abusados, ¿sí? Y ven que la colonia macroscópica también es distinta a las otras que vimos. Después tenemos el Microsporum gypsum, que ven que las macroconidias del Microsporum gypsum tienen como extremos más redonditos. Uno cuando las va viendo en el microscopio va haciendo diagnóstico de acuerdo a las características de las macro y microconidias, ¿sí? Acá tenemos el Epidermophytum flocosum, que ¿se acuerdan que el Epidermophytum flocosum era un hongo que producía en general tinias de los pies o de las ingles? Y se acuerdan que, y a veces pueden producir onicomicosis también, aunque no es lo más común. Y ven cómo también estas macroconidias son distintas, están en racimos. La malacesia. En general la malacesia suele no cultivarse. Cuando ustedes piden directo y cultivo, en general no se cultivan porque la preparación necesitan ácidos grasos para crecer. El medio de cultivo tiene aceite de oliva, es un medio de cultivo muy difícil de hacer. Ustedes recuerden que si bien hay medios de cultivo comerciales, la mayoría de los medios de cultivo se cocinan. ¿Qué me refiero a que se cocinan? Que se hacen artesanalmente. Entonces, cuando hay medios de cultivo que son muy difíciles de hacer, y la verdad que nosotros cultivemos la malacesia al médico no le sirve de mucho, porque que ustedes tengan una malacesia fúrfuro o una malacesia globosa que esté produciendo la pitiriasis versicolor no les cambia el tratamiento. Entonces, en realidad, en general, los micólogos solamente hacen el directo para malacesia y no hacen el cultivo, ¿sí? Y con respecto a la cándida, yo les decía que los cultivos son importantes en algunas patologías y lo que se hace es, se cultiva en medios generales, como Saburó, por ejemplo, y ahí cuando uno los ve, dice, lo disocia, lo mira al microscopio y dice, esto es una levadura compatible con una cándida, ¿sí? Pero en realidad con el cultivo en medios comunes uno no sabe qué tipo de cándida es. Hay distintas pruebas que hacen que el micólogo o el bioquímico que hace micología hace las pruebas sobre este cultivo y de esta manera llega al diagnóstico de especie. ¿Cómo se hace este diagnóstico? A través de medios cromogénicos, que son, por ejemplo, los que ustedes ven a la derecha, inferior derecha, donde de acuerdo al color es la cándida. Por ejemplo, si da color verde, es cándida, puede ser cándida albicans o cándida dubliniensis. Si da color azul, cándida tropicalis. Si da rosada seca con un halo claro alrededor, es cándida cruceis. Y después hay otros medios que son medios bioquímicos, como puede ser la siembra en agar y harina de maíz o agar leche y twin 80. Esto como para que tengan una idea, ¿no?
Y ahí después hay otros métodos automatizados que permiten llegar al diagnóstico de la especie de Cándida, ¿sí? En general ya no lo hace el médico micólogo, sino que ya lo hace el bioquímico. Bueno, terminamos con diagnóstico y vamos a empezar con tratamiento. Tenemos distintos tipos de tratamiento y distintos tipos de drogas. Dentro de los tratamientos sistémicos, y recuerden que acá estamos hablando solo de micosis superficiales, hay otras drogas antimicóticas que se utilizan para otro tipo de micosis, como son las micosis sistémicas en inmunocomprometidos y demás. Acá vamos a hablar solamente de tratamiento de micosis superficiales. Para el tratamiento sistémico, nosotros utilizamos 4 drogas: el itraconazol, el fluconazol, la terbinafina y la gliciofulvina. Para los tratamientos tópicos, tenemos en la Argentina la morolfina, la ciclopiroxolamina, estos vienen en lacas, el tioconazol al 28%, que viene en solución. Después tenemos un montón de azólicos en crema. Tenemos la terbinafina en crema y la última droga que apareció en la Argentina como tratamiento tópico es el efinaconazol, que viene en solución. Después tenemos tratamientos combinados. Cuando hablamos de tratamientos combinados hablamos del antifúngico oral más el antifúngico tópico o podemos dar asociación de 2 antifúngicos orales en forma simultánea o en forma secuencial. Y después tenemos, que no hace tantos años que está, el tratamiento con láser, que se utiliza especialmente para las uñas. Según mi experiencia, el tratamiento con láser es un tratamiento que mejora mucho la estética de la uña, pero no afecta el hongo, diríamos, o sea, no cura la onicomicosis, ¿sí? Sí mejora la estética de la uña. Con respecto al mecanismo de acción, yo para no volverlos locos les puse un cuadrito que es lo único que voy a decir con respecto al mecanismo de acción de las drogas. La membrana plasmática del hongo tiene ergoesterol, ¿sí? Que es un ácido graso, ¿bien? En general, la mayoría de las drogas, tanto tópicas como sistémicas, actúan sobre la síntesis de ergoesterol, que es el ácido graso que estabiliza la membrana plasmática del hongo. Y como ustedes podrán observar, actúan a distinto nivel de esta síntesis, ¿sí? No actúan todas al mismo nivel. Las alilaminas, por ejemplo, que es la terbinafina, actúa a un nivel. Los azoles, como el fluconazol, el itraconazol, el efinaconazol y los azoles en crema, actúan a otro nivel. Las morfolinas actúan a otro nivel. Entonces, ¿qué hace esto? Que estos tratamientos que nosotros damos combinados, ya sea tópico y sistémico o 2 tratamientos sistémicos, sean sinérgicos y por eso muchas veces tienen mejor resultado que dando una sola droga, ¿sí? O dando solamente tratamiento sistémico o dando solamente tratamiento tópico. Vamos a hablar un poquito de las drogas, porque cuando uno da drogas, yo sé que esto es un plomo, pero cuando uno da drogas tiene que saber medianamente la farmacología de las drogas, ¿bien? Y por eso es importante y yo les voy a dar un pantallazo. Hablamos de itraconazol. El itraconazol es un triazol de primera generación, que como yo les dije en el cuadrito anterior, inhibe la biosíntesis de ergoesterol. Actúa sobre enzimas dependientes del citocromo P450, y esto es importante porque está relacionado con las interacciones medicamentosas, ¿sí? Es de amplio espectro, actúa sobre dermatofitos, actúa sobre levaduras y actúa sobre hongos miceliares no dermatofitos o mohos. Con respecto a la absorción, importante saber que depende de pH gástrico y comidas con lípidos. Por eso esta droga se trata de dar con comidas grasas, ¿sí? Y con un vaso de Coca-Cola o jugo de naranja, porque necesita medio ácido para absorberse, ¿bien? Un paciente que está tomando antiácidos
o suspende el antiácido o esta droga no se le puede dar. El metabolismo es hepático con metabolitos activos. La unión a proteínas plasmáticas es mayor al 99% y es lipofílico y queratinofílico. La excreción es el 40% por la orina como metabolitos inactivos y el resto es por heces. Difunde a la piel por capilares sanguíneos y se excreta también por el sebo cutáneo. La droga en las uñas persiste entre 6 a 9 meses en el lecho subungual. ¿Esto qué significa? Que cuando ustedes terminan un tratamiento, esa droga sigue permaneciendo en la uña de 6 a 9 meses. Y tiene numerosas interacciones con otras drogas justamente porque interviene en el citocromo P450 y por eso tiene una interacción importante con otras drogas y esto lo tienen que saber. Se recomienda siempre pedir un hepatograma inicial y es obligatorio en personas con antecedentes patológicos. Los esquemas terapéuticos para onicomicosis pueden ser 200 miligramos día después de una comida y con un vaso de Coca-Cola o jugo de naranja durante 3 a 4 meses, o 200 miligramos 2 veces por día, ¿sí? Después de las comidas, durante una semana de cada mes, por un lapso de 3 a 4 meses. Hay una muy buena respuesta clínica entre el 60 y el 80%, y la cura micológica es del 65 al 70%. Y en general, la asociación con tratamientos locales mejora los resultados. Contraindicaciones: insuficiencia cardíaca, embarazo, tratamientos con quinidina, cisapride y terfenadina. Los efectos colaterales: gastrointestinales, hipopotasemia, elevación asintomática de las enzimas hepáticas, alargamiento del período QT. Drogas que reducen los niveles de itraconazol. Ojo con esto. Es difícil acordarse de esas cosas, por eso yo siempre digo, todas las drogas cuyo metabolismo es a través del citocromo P450 tienen muchísimas interacciones medicamentosas. Entonces uno, cuando usa alguna droga de estas, tiene que tener un papelito en el celular anotado cuáles son las interacciones, o hay un vademecum de interacciones medicamentosas, tenerlo a mano para saber si realmente el paciente se le puede dar esta medicación, ¿sí? Por ejemplo, drogas que reducen los niveles de itraconazol: rifampicina, isoniazida, fenitoína, estatinas, carbamazepina, antagonista de la bomba de protones y neutralizantes de la acidez gástrica, porque necesita un medio ácido para absorberse. Drogas que aumentan sus niveles cuando se administra itraconazol u otros azólicos: warfarina, estatinas. Ojo con las estatinas. Si el paciente está tomando estatinas, esta droga no sería la ideal. Fenitoínas, ciclosporina, amitriptilina, hipoglucemiantes orales. Si el paciente está tomando hipoglucemiantes orales, no es que no puede tomar itraconazol, pero hay que avisarle al paciente que tiene que ir al clínico para que regule esos hipoglucemiantes orales. Digoxina, triazolam, midazolam, antihistamínicos antagonistas de H1. Miren la cantidad. Por eso digo que es importante tener a mano algún vademecum de interacciones medicamentosas, porque es muy difícil acordarse de todo esto. Vamos a terminafina farmacología. Es una lilamina inhibidor de la escualeno epoxidasa, frena la biosíntesis de ergosterol, es fungicida contra dermatofitos in vitro, es activo frente a hongos miceliares no dermatofitos y no es eficaz frente a levaduras. Recuerden esto porque es importante. No es eficaz frente a levaduras, ¿sí? Por vía digestiva tiene buena absorción. No está relacionado con el pH gástrico, tiene mucha mejor absorción que el itraconazol, tiene una biodisponibilidad del 70% independiente de las comidas, o sea que no es necesario darlo con comidas gástricas. ¿Me escuchan bien, no? Se escucha perfecto, Ceci. Perfecto. Por vía digestiva tiene buena absorción y una biodisponibilidad del 70%. Tiene un metabolismo hepático con metabolitos inactivos.
La unión a proteínas plasmáticas es del 98%, también es lipofílico y queratinofílico. Se aconseja tener un control previo del hepatograma, aunque no es indispensable, y los esquemas terapéuticos son 250 miligramos día durante 3 a 4 meses, o 500, estamos hablando de uña de pie, o 500 miligramos día durante una semana de cada mes por un plazo de 3 a 4 meses. Ahora hay una terbinafina que es la de Panalab, que viene 500 miligramos día, y esto, digamos, nos facilita que podemos darle un comprimido en vez de 2. Buena respuesta clínica, un 70%, una cura micológica menor al 70%, y también la asociación con tratamiento local aumenta la eficacia. Las contraindicaciones: insuficiencia hepática. El embarazo no está aprobado su efecto teratogénico, pero la verdad que yo en embarazadas no doy nada. Los efectos colaterales son gastrointestinales, elevación asintomática de las enzimas hepáticas, rash cutáneo, puede producir aplasia medular, que es idiosincrática. La verdad que yo, gracias a Dios, nunca tuve ningún paciente con aplasia medular, y puede producir ageusia. La ageusia es más común de lo que uno cree, y la verdad que es muy molesta, y cuando esto pasa uno tiene que cambiar la droga, porque el paciente no puede comer, está molesto, y es un efecto colateral que es bastante común. Drogas que aumentan los niveles de terbinafina, la ciclosporina y la hidroclorotiazida. Drogas que disminuyen los niveles de terbinafina, la rifampicina. Drogas cuyos niveles aumentan cuando se administra la terbinafina por su acción sobre la enzima. Recuerden que esta droga tiene menos efectos colaterales, porque si bien menos efectos colaterales, no quise decir menos interacciones medicamentosas, porque si bien su metabolismo es hepático, no es a través del citocromo P450, es a través de enzimas del CYP2D6. Entonces, tienen muchas menos interacciones medicamentosas que los azólicos, ¿sí? Que el fluconazol y que el itraconazol. Cafeína, teofilina, bloqueadores beta-adrenérgicos, antidepresivos, tricíclicos, inhibidores de la MAO y antiarrítmicos. Tener en cuenta que esta droga puede exacerbar dos patologías dermatológicas. Uno es el lupus y el otro es la psoriasis. Entonces, tener en cuenta en estos pacientes quizás no sería la droga más indicada, ¿sí? Fluconazol es un vitriazol inhibidor de la alfa-4-demetilasa. Impide la biosíntesis de ergosterol, actúa sobre enzimas del citocromo P450, también tiene muchas interacciones medicamentosas, es hidrosoluble, tiene una moderada queratinofilia, amplio espectro de acción, muy activo frente a levaduras, diría que es el medicamento de elección para levaduras para la cándida, y tiene una eficacia contra dermatofitos del 55%. ¿Qué significa esto? Que no es que no se pueda usar, porque a veces yo escucho que dicen, no, el fluconazol no se puede usar para dermatofitos. A veces es una droga que uno la elige porque es cómoda para dar, a veces la elige porque tenemos mayor cantidad de muestras en el hospital, pero si nosotros asociamos el fluconazol, por ejemplo, para una uña con dermatofitos, con algún tratamiento tópico, quizás la eficacia aumenta, ¿sí? Tiene una excelente absorción digestiva, es independiente de las comidas y del pH gástrico, tiene un metabolismo hepático del 20% y la unión a proteínas plasmáticas es del 12%. Efecto sobre la biosíntesis de los esteroles humanos es mínimo, la excreción urinaria es casi total, la difusión a la piel es por capilares sanguíneos y el sudor. La droga alcanza niveles útiles en la uña en pocos días y persiste de 3 a 6 meses. Interacciones con todas las drogas que emplean enzimas del citocromo P450 para su metabolismo. Se recomienda cuando en ancianos y personas polimedicadas por su mejor tolerancia en afecciones por dermatofito. Yo en algunos casos, en pacientes que están muy polimedicados, muchas veces, si no hay interacciones medicamentosas importantes, lo doy por la comodidad, ¿sí? De que se da una vez por semana.
puede asociarse a tratamientos tópicos para mejorar su eficacia. ¿Y cuál es el esquema terapéutico? Y acá estamos hablando de uñas de pie, con dermatofitos, de 300 a 450 miligramos por semana, no 150, 150 no existe, no den 150, durante 6 a 9 meses. Ven que se extiende la duración. Con el itraconazol y la terbinafina era de 3 a 4 meses y acá es de 6 a 9 meses. Grisiofulvina es un antifúngico, es un antibiótico antifúngico obtenido a partir de un hongo, el Penicillium griseofolvum. Es eficaz en dermatofitos y tinea capitis, ¿sí? Inhibe la síntesis de la pared celular de los hongos, tiene un mecanismo de acción distinto, no actúa sobre la síntesis de ergosterol, tiene una mejor absorción por vía oral cuando se la ingiere con alimentos grasos, por eso uno la da en los chicos con una cucharada de dulce de leche. Los efectos colaterales, gastritis, alteraciones del ritmo intestinal, cefalea, erupciones cutáneas variadas. Recuerden que es fotosensibilizante y puede empeorar también al lupus y a las porfirias. Y el uso, si bien su uso en el embarazo está contraindicado. Las interacciones medicamentosas, la absorción de la grisofulvina disminuye por el uso simultáneo de barbitúricos y la grisofulvina reduce el efecto de la warfarina, los anticonceptivos orales y la ciclosporina. Se presenta en comprimidos de 500 miligramos por 24 comprimidos y la dosis en niños es de 15 a 25 miligramos kilo día y en los adultos es de 500 a 1 miligramo día. Y las indicaciones no se usaba antes de los años 70, era el único antifúngico que teníamos en el mercado y entonces se utilizaba para dermatofitos, por ejemplo, para onicomicosis, el tratamiento era larguísimo. Actualmente no se usa solamente esta droga en general para la tinea capitis y en especial para el Microsporum canis. El tratamiento de la onicomicosis tenemos varios tratamientos tópicos como la ciclopiroxolamina, la morolfina y el efinaconazol. Yo no voy a hablar de la ciclopiroxolamina y la morolfina. Realmente yo en este momento no uso ninguna de las dos porque el efinaconazol es superador en eficacia. Así que yo realmente para tratamientos tópicos en uñas estoy usando solo el efinaconazol actualmente. Es una solución en una concentración al 10%, es un triazol tópico que actúa sobre la síntesis de ergosterol, y al ser una solución y no una laca, esa es la diferencia, facilita una baja tensión de superficie, lo que aumenta la dispersión y la penetración del medicamento. Tiene mucha mejor penetración que lo que tienen las lacas. La aplicación es transunguial y la concentración del fármaco no se ven afectadas por el grosor de la uña y es similar en pacientes con onicomicosis que en los sujetos sanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente no tiene que limarse la uña para ponerse la solución como pasa con las lacas. Los efectos adversos son poco frecuentes. Yo hasta ahora no vi efectos adversos, pero están descriptos. Dermatitis y vesículas en el sitio de aplicación, trastornos oculares cuando uno se toca los ojos después de haberse aplicado el medicamento, como blefaritis, prurito ocular, visión borrosa, reacciones en el sitio de aplicación, decoloración, eczema, eritema, irritación, prurito, inflamación, pero la verdad que yo no he visto. La forma de administración se debe aplicar una vez al día durante 48 semanas en la placa unguial, pliegues unguiales e hiponiquio. Y no es necesario la abrasión de la uña con limas ni retirar el medicamento semanalmente como pasa con las lacas. Obviamente la indicación de aplicar una vez por día durante 48 semanas en la placa unguial es si nosotros damos solamente el tratamiento tópico, ¿no? Bueno, y ahora sí vamos a empezar con las patologías y vamos a hablar específicamente de dosis y demás. Candidiasis. Tenemos candidiasis orales. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Podemos dar un tratamiento tópico? Podemos dar. Se puede utilizar nistatina en solución, si es 1000 unidades,
o clotrimazol en gel al 2%, que creo que no está en el mercado. Florencia, no está en el mercado, ¿no? No, no está en el mercado. Se puede hacer en forma magistral. Se puede Pero hacer, la sí, hay cantidad... nosotros, Sí, perdóname Ceci decime, que te decime, sí. interrumpa, nosotros en general como antimicótico usamos el miconazol. El nombre Perfecto. comercial es Bactarin Gel, es muy difícil conseguirlo, muy difícil, pero utilizamos eso. Y si no, obviamente mandar a formular también. Bien. Pero el Lo mismo el tratamiento... ketoconazol también lo mandamos a formular y responde bastante bien. Buenísimo. Pero el tratamiento de elección es Correcto. el fluconazol como tratamiento sistémico. La dosis diaria es de 100 a 200 miligramos día por un lapso de 7 días. Y su eficacia es de un 80 a un 90%. Hay casos que en los pacientes con SIDA puede recurrir esta patología, ¿sí? Porque puede haber una resistencia parcial o total a esta droga. Si es parcial, se puede duplicar la dosis y el tiempo de administración. Si es total, tenemos que cambiar la droga a itraconazol en dosis de 100 a 200 miligramos por 7 días. Candidiasis vulvovaginal. Se puede hacer tratamiento tópico. El tratamiento tópico es nistatina en crema y tabletas vaginales durante 7 a 14 días. También pueden usarse compuestos azólicos de uso tópico, como clotrimazol en crema o tabletas vaginales, miconazol en crema o supositorios vaginales, econazol en tabletas vaginales, isoconazol en óvulos de 600 miligramos. El tratamiento sistémico, la verdad que es el tratamiento de elección, se pueden combinar y es mucho más efectivo. Se puede utilizar fluconazol en monodosis de 150 miligramos, una sola toma, o itraconazol 200 miligramos día durante 3 días. La candidiasis vulvovaginal recurrente, este es un flor de problema, chicos. Cuando uno tiene una candidiasis vulvovaginal recurrente, a mí me llegan muchos pacientes cuando ya pasaron por todos lados y la verdad que para mí también es un dolor de cabeza porque no es fácil. Cuando hablamos de candidiasis vulvovaginal recurrente, 4 episodios en un año confirmados microbiológicamente. Cuando nosotros tenemos una candidiasis vulvovaginal, es importante el cultivo. Es muy importante saber si esa cándida es una albicans, que en general es sensible al fluconazol, y que es la más común, pero muchas veces no es una albicans. Entonces es importante tener el cultivo en estos pacientes. En general es complicado porque los ginecólogos suelen hacer tratamientos empíricos y no tomar muestra para cultivo. Y entonces ahí empezamos con un problema porque empezamos con un círculo vicioso, si le suspendemos la medicación para tomar el cultivo y es todo un tema. ¿Cuál es el tratamiento de la candidiasis vulvovaginal recurrente? Fluconazol en dosis de 300 a 400 miligramos, que se pueden dar en 1 o 2 veces por semana, por un lapso de 9 a 10 meses. Itraconazol, 200 miligramos día, por 9 a 10 meses. En aquellos pacientes que no puedan recibir medicación sistémica, se usan óvulos de isoconazol 600 miligramos una vez por semana o clotrimazol 500 miligramos con la misma frecuencia, o sea, una vez por semana de 9 a 10 meses. En los casos debido a levaduras poco sensibles a los azoles, como la glabrata, la crusei, la tropicalis, por eso es importante el cultivo, se pueden usar supositorios vaginales de ácido bórico de 600 miligramos, ¿sí? Que se usa durante 2 semanas en la candidiasis común. Y si no es si es una candidiasis vulvovaginal recurrente, también se usa durante 9 a 10 meses, una vez por semana. Con respecto a la balanopostitis, el tratamiento de elección suele ser en forma tópica con compuestos azólicos, que en general se le da alguna crema con azólicos, que se la ponga 2 veces por día de 10 a 15 días. En caso de no obtener respuesta, se puede indicar fluconazol 150 a 300 miligramos en monodosis. Otra cosa que quería comentar antes que me olvide. Cuando hablamos de candidiasis vulvovaginal recurrente, alguien había preguntado la vez pasada con el tema de los probióticos, que creo que habían preguntado con el tema de los probióticos tópicos. La verdad es que los probióticos tópicos, que en realidad
no hay muchos en el mercado, hay un Lipicar, Baume de la Roche, no son estables. El probiótico no es estable tópicamente, o por lo menos no se logró estabilidad. Entonces, en realidad, no se sabe muy bien cuál es el efecto. De hecho, hay muchos médicos y profesionales que están haciendo como una prueba mezclando un sobrecito de Polimix de Laboratorios Casará o medio sobrecito con una crema neutra y lo están utilizando, por ejemplo, en dermatitis atópica. Nada, a algunos médicos les funciona, a otros médicos no les funciona, pero la realidad es que no se sabe mucho de los probióticos tópicos. Ahora, yo probióticos sistémicos doy en estos pacientes, ¿sí? Por vía oral, porque sí los ayudan un montón. Entonces, no estoy muy convencida con respecto a los probióticos tópicos porque la realidad es que no son estables, o por lo menos no hay una fórmula estable actualmente. Quizás, y ojalá aparezca alguna con el tiempo, eh, pero sí los probióticos por vía oral en estos pacientes con, por ejemplo, candidiasis vulvovaginal, los ayuda. Con respecto a los intertrigos candidiásicos, en candidiasis de los pequeños y grandes pliegues, se utilizan tratamientos tópicos con azoles y en caso de comprometer grandes extensiones, se puede utilizar fluconazol en dosis de 150 miligramos semanales por 2 a 4 semanas. El mismo tratamiento puede utilizarse también para la candidiasis por decúbito, ¿sí? Está relacionado con la extensión. Nosotros ahí decidimos si le damos un tratamiento tópico por unos 15 días o le agregamos aparte el fluconazol. Con respecto a la onixis por cándida, recuerden que yo les había dicho que en general estas onixis por cándida, la cándida coloniza y no está produciendo la patología. Entonces yo siempre empiezo con un tratamiento tópico. El tratamiento tópico que doy es baños con agua de alibur o agua blanca de Glucodex y cremas con antibióticos, la triple, ¿sí? Antibióticos, corticoides y antimicóticos. Esto lo hago por 3 meses y veo cómo evoluciona el paciente. Si el paciente no mejora, yo ahí recién realizo un tratamiento sistémico. Y el tratamiento sistémico lo realizo con fluconazol, 300 o 450 miligramos semanales, acá por 3 a 4 meses, porque estamos hablando de una onixis por cándida, ¿sí? O podemos dar itraconazol, 200 miligramos día por 3 a 4 meses, ¿sí? Siempre tener en cuenta, como recién les dije, que en algunas ocasiones la verdadera causa de la onixis es bacteriana y no micótica y la cándida solo está colonizando. ¿Sí? En la candidiasis mucocutánea crónica se puede utilizar fluconazol y acá 400 miligramos día o itraconazol 200 miligramos día hasta obtener una remisión. Una alternativa en neutropénicos con formas mucocutáneas, esto ya es una patología grave, es el fluconazol 800 miligramos como dosis de carga, seguido de 400 miligramos día, o voriconazol. Esta es una droga que es una droga muy cara, es un azólico que en general se usa para pacientes inmunocomprometidos o para esta candidiasis mucocutánea crónica, 400 miligramos día. Malacesiosis. Bueno, tanto la pitiriasis versicolor como la foliculitis por malacesia pueden ser tratadas en forma local o sistémica. Como medicamentos de uso local podemos utilizar el shampoo de zinc-pitiriona al 2% o el shampoo de ketoconazol al 2% durante 10 a 14 días. Y en general nosotros decidimos un tratamiento tópico o un tratamiento sistémico o un tratamiento tópico y sistémico de acuerdo a la extensión de la patología, ¿sí? En los casos extensos que no responden al tratamiento local, debe indicarse tratamiento sistémico por vía oral. Los compuestos azólicos son útiles en esta patología. Chicos, recuerden una cosa, la terbinafina no sirve para levaduras y la
Pityriasis versicolor es un hongo levaduriforme. Entonces, no usen terbinafina porque el paciente no va a mejorar. Se puede utilizar fluconazol 150 miligramos semanales de 4 a 8 semanas, pero la verdad que funciona mucho mejor el itraconazol, de 100 a 200 miligramos día por 7 días, o puede ser, obviamente, extender el tiempo si el paciente tiene una gran extensión de la patología. En aquellos pacientes que padecen cuadros de pityriasis en forma recurrente, hay muchos chicos, especialmente jóvenes, que hacen pityriasis todos los años, ¿sí? Entonces podemos hacer un tratamiento preventivo durante los meses de calor. Yo normalmente el tratamiento preventivo lo doy cuando empieza la primavera y se lo suspendo cuando empieza el otoño, ¿sí? ¿Y cómo se hace el tratamiento preventivo? Se puede utilizar shampoos con ketoconazol al 2% o sigvitriona en forma local 2 veces por semana durante los meses cálidos del año. O lo que se puede hacer es dar itraconazol, ¿sí? Durante también los meses cálidos, 400 miligramos una vez al mes. Eso sería el tratamiento preventivo. Con respecto a las dermatofisias, vimos tratamiento de las candidiasis, vimos tratamiento de las malacesiosis, ahora vamos a ver tratamiento de las dermatofisias. Tiña de cuero cabelludo. Para las tiñas microspóricas, la dosis de la droga de elección es la grisiofulvina, ¿sí? De 15 a 25 miligramos kilo día. En mayores de 12 años se puede dar de 500 a 1 gramo día. Se ingiere, recuerden, para su mayor absorción con alimentos grasos. Se pueden agregar antimicóticos tópicos o en shampoo para eliminar los esporos. Luego de una semana de tratamiento, y esto es importante, no hay transmisión, no hay transmisión, ¿sí? O sea, el paciente no contagia, por consiguiente no es necesario que falte al colegio 2 meses, ¿sí? Ustedes lo dejan en casa una semana y a la semana le hacen el certificado para que el chico vaya al colegio, aunque siga teniendo la tiña porque no contagia, ¿sí? Y el tratamiento normalmente dura de 2 a 3 meses. Yo normalmente hago 2 meses de tratamiento, pido un micológico de control. Si el micológico me da negativo, prolongo 1 mes más. O sea, luego de la curación, prolongo 1 mes más el tratamiento. Otros tratamientos, terbinafina, ¿sí? Que no funciona para el Microsporum canis, pero sí funciona para, y es el tratamiento de elección en general para la tiña tricofítica, especialmente la tiña tricofítica causada por el Trichophytum tonsurans, que es la tiña de las barberías, ¿sí? Se da 125 miligramos día en pesos menores de 40 kilos, 62,5 miligramos días en pesos menores a 20 kilos y 250 miligramos días en pesos mayores a 40 kilos. El itraconazol en solución no existe en el país, así que no vamos a hablar de la dosis. En una época existía, y en pesos mayores de 40 kilos se da 200 miligramos día. Recuerden que el itraconazol es en cápsulas, por consiguiente a chicos que no tragan cápsulas no se les puede dar, ¿sí? Y el fluconazol, dosis semanales de 10 miligramos kilo. Entonces, recuerden, para Microsporum canis se puede dar grisiofulvina de primera elección y traconazol de segunda elección. La terbinafina no funciona. Y podemos dar para Microsporum canis como tercera elección el fluconazol, que funciona. Para tiñas tricofíticas, como por ejemplo la de Trichophytum tonsurans, la causada por Trichophytum tonsurans o las tiñas de las barberías, la droga de elección es la terbinafina y la segunda droga de elección es el itraconazol. Tiña de ingles, manos, pies y piel lampiña. En general, solo se dan antimicóticos sistémicos cuando la lesión es muy extendida o hay resistencia al tratamiento local, o en la forma inflamatoria o profunda. Si usamos tratamientos tópicos, podemos usar terbinafina en crema, azoles, y en general el tratamiento es 2 veces por día por unas 2 semanas, ¿sí? Si vamos a usar tratamientos
sistémicos, la droga de elección es el itraconazol, 200 miligramos día por 1 o 2 semanas, o la terbinafina, 200 miligramos día, o el fluconazol, 150 miligramos semanales por 2 a 4 meses. El fluconazol siempre como tercera elección. Las formas comunes y no complicadas, como yo les dije, fármacos por vía tópica, ¿sí? Micomazol, clotrimazol, isoconazol, tioconazol, terbinafina. Onicomicosis, por dermatofitos. La grisofulvina no se utiliza más. Nosotros podemos utilizar itraconazol, 200 miligramos día durante 4 meses. O pulsos de 400 miligramos día por 1 semana durante 4 meses. Terbinafina, 200 miligramos día durante 4 meses. O pulsos de 500 miligramos día por 1 semana durante 4 meses. O podemos usar, que yo les contaba que en algunos casos yo uso el fluconazol para dermatofitos y para onicomicosis, 300 miligramos a 400 miligramos por semana de 9 a 12 meses. Se pueden utilizar también pulsos alternados de itraconazol y terbinafina, o sea, hacer 2 meses de itraconazol, 2 meses de terbinafina. En especial en onicomicosis producidas por hongos filamentosos no dermatofitos o en aquellos pacientes donde hay mucha afectación de las uñas y entonces nosotros decidimos hacer un tratamiento secuencial. ¿Se puede hacer simultáneo? Yo he tenido pacientes que le he dado itraconazol y terbinafina juntos, porque eran pacientes que no funcionaban con ninguna otra cosa. La onicomicosis en pacientes que padecen SIDA, el tratamiento de elección en estos pacientes suele ser la terbinafina, por su mayor absorción ante las gastropatías que padecen estos enfermos y por las pocas interacciones medicamentosas a nivel del citocromo P450, ¿sí? La medicación local se utiliza en general como coadyuvante de la medicación sistémica. Yo siempre doy tratamiento local y tratamiento sistémico, siempre, ¿sí? Porque acorta los tiempos de tratamiento, porque tienen menos recidiva, y en general lo que más uso, yo acá les puse todas, pero lo que yo uso especialmente es el efinaconazol. Tratamiento de la onicomicosis, tratamientos asociados. Podemos utilizar itraconazol más terbinafina, ambos por vía oral y en pulsos. El esquema propuesto es, por ejemplo, dar 2 pulsos de itraconazol de 400 miligramos día, 2 dosis de 200 durante 1 semana de cada mes, seguido de terbinafina 500 miligramos día durante 1 semana de cada mes por 2 meses. Si fuera preciso, repetir un pulso más de terbinafina a los 6 meses. Esto tiene una eficacia similar a la monoterapia y los efectos adversos son menores cuando nosotros damos en pulsos, el costo es menor y la respuesta clínica es más rápida. También podemos hacer tratamiento sistémico y tratamiento tópico. En especial si se usa fluconazol como tratamiento sistémico, sí o sí tenemos que dar un tratamiento tópico para aumentar la eficacia. Situaciones especiales, ancianidad. ¿Qué pasa con los ancianos? En los ancianos el tratamiento de la onicomicosis es bastante difícil. ¿Por qué? Porque en general tienen una insuficiencia vascular periférica y están polimedicados. Entonces, uno lo que trata es de reducir el tratamiento sistémico, aumentar la intervención del podólogo, la abulsión y en especial los tratamientos locales. Y yo en estos pacientes, si no hay mucha interacción medicamentosa, aconsejo el fluconazol, 300 a 400 miligramos semanales, más tratamiento tópico. En embarazo y lactancia, en general, desaconsejo los tratamientos orales, aunque dicen que la terbinafina parece no afectar al embarazo, yo normalmente no la doy. En la infancia, la realidad que si nosotros tenemos que dar un tratamiento sistémico, la droga de elección es la terbinafina, especialmente porque el itraconazol no podemos dosificarla, ¿sí? Y es las dosis que yo les dije anteriormente. Mayores de 40 kilos, 250 miligramos día, de 20 a 40 kilos de peso, 125 miligramos día, menos de 20, 65 miligramos día. Y el itraconazol en solución oral actualmente no existe acá. En inmunodeficientes, en HIV positivos,
el 30% de los pacientes tiene onicomicosis. Hay una alta tasa de recidiva, la respuesta es más lenta y hay una interacción importante a drogas porque utilizan muchísimas drogas, ¿sí? Y encima las onicomicosis que estos pacientes tienen suelen ser proximales y profundas. Recordemos, como habló el doctor Jorge Finkelievich, que es importante siempre revisar las uñas en aquellos pacientes que están neutropénicos o que se los va a llevar a una neutropenia, porque recuerden que los hongos miceliares no dermatofíticos como el Fusarium pueden producir onicomicosis y estas onicomicosis pueden causar una fusariosis diseminada y pueden matar al paciente a punto de partida de las uñas. Causas que aumentan las fallas terapéuticas: ancianidad, arteriopatías, lento crecimiento unguial, polimedicación, diabetes, inmunodeficiencia, compromiso de múltiples uñas, invasión extensa de las uñas, onicolisis pronunciadas, engrosamiento del lecho unguial mayor a 2 milímetros. La invasión lateral subunguial, recuerden que yo les había contado que la subunguial distal y lateral era la más difícil de tratar, ¿sí? Y muchas veces hay una invasión de la uña con un acúmulo de hongos que se llaman dermatofitomas. Traumatismos graves o reiterados también hacen que se falle terapéuticamente. Si nosotros tenemos deportistas que hacen deportes de impacto, ese paciente es difícil de tratar porque va a recidivar, o sea, va a curar y va a recidivar, ¿sí? La solución en estos casos suelen ser tratamientos combinados e intervenciones mecánicas. Pulido, abulsión, cirugía. La verdad que yo la cirugía no la utilizo, sí utilizo mucho la intervención del podólogo y sí utilizo la abulsión química de la uña. La abulsión química de la uña la hago con urea al 40%, hay alguna fórmula magistral, hay un nombre comercial, y hay alguna fórmula magistral que se le agrega bifonazol al 2%. La realidad que la abulsión sirve especialmente cuando estas uñas son gruesas, porque ustedes piensen que si ustedes tienen una uña gruesa, para que el antimicótico por vía oral llegue a la uña, es complicado si la uña tiene más de 2 milímetros de espesor. Entonces es importante hacer la abulsión química de la uña, pero hay que saber hacerla, porque si no, no funciona. Yo tengo médicos que me dicen, pero yo le pongo urea y a mí la urea no me funciona, la urea no ablanda la uña. ¿Por qué? Porque hay que hacer una cura oclusiva con la urea. ¿Qué significa esto? Que nosotros protegemos los bordes de la uña con vaselina sólida, ¿sí? Para no lastimar la zona periunguial. Ponemos la urea en cantidad sobre la uña. Hacemos una cura oclusiva con papel film y dejamos esa cura oclusiva de 48 a 72 horas. El paciente no tiene que cambiarse todo el tiempo, porque si el paciente se saca todos los días la urea, esa uña no se ablanda nunca, ¿sí? Entonces hacemos una cura oclusiva, que el paciente se ponga un papel film y que la deje de 48 a 72 horas. Ahí la saca, lava la zona, vuelve a poner la vaselina, vuelve a poner la urea y van a ver cómo la uña se empieza a ablandar. Prevención de las recaídas o las reinfecciones en onicomicosis por dermatofitos. Es un problema frecuente, 50% de los casos curados recidivan cuando se los controla durante 2 o 3 años. Es importante el uso de calzado adecuado, evitar el traumatismo y evitar la humedad. La desinfección del calzado es algo que no está probado. A veces los pacientes me preguntan qué hacen con el calzado y la verdad que no está probado que uno tenga que desinfectar el calzado. Es importante el uso de antifúngicos tópicos en la piel de plantas, espacios interdigitales y periunguiales. Es importante el empleo de tratamiento local, aparte del tratamiento sistémico. Y es importante hacer un control médico de estas uñas cada 4 meses por 2 o 3 años para que si recidiva, tomarlo a tiempo, ¿sí? Por eso es importante que el paciente durante 2 o 3 años venga cada 4 meses al control. Hay nuevas drogas, el voriconazol y el posaconazol no son drogas que se usen para
para este tipo de micosis porque son drogas muy caras, no porque no sean eficaces, sino que son carísimas y se utilizan para otro tipo, en general para pacientes con micosis sistémicas o diseminadas en pacientes inmunocomprometidos. El albaconazol es una droga que está en estudio en fase 1 y 2. El pramiconazol, que es específico para micosis superficiales, se suspendió la investigación por temas comerciales. El efinaconazol en solución es la droga tópica más nueva que nosotros tenemos acá en la Argentina, y el tababorol es una solución al 5% que es muy efectiva, es un tratamiento tópico tan efectiva como el efinaconazol, que existen en otras partes del mundo, nosotros acá no la tenemos. Esto es como para que ustedes lo sepan. Conclusiones. No debe indicarse ningún tratamiento sin confirmación micológica. ¿Y esto por qué es importante? Porque yo veo muchísimos pacientes tratados por onicomicosis que el paciente no mejora y sencillamente no mejora porque no tiene una onicomicosis, porque nunca le hicieron el examen micológico. Cuando el hongo aislado es una levadura o un hongo miceliar no dermatofito, su papel en la onicodistrofia debe ser evaluado con cuidado, ¿sí? Los tratamientos sistémicos suelen ser más eficaces, especialmente en onicomicosis, que los tratamientos tópicos. Es importante saber elegir el antimicótico adecuado para cada paciente. Los antifúngicos sistémicos están contraindicados en el embarazo y el itraconazol no debe darse en enfermos con insuficiencia cardíaca. La administración de antimicóticos tópicos solo es eficaz dándola solo en la forma blanco superficial. Es la única forma clínica donde ustedes pueden tener un éxito de curación, ¿sí? En el resto de las uñas, en el resto de las formas clínicas, el tratamiento siempre es sistémico acompañado de un tópico, pero hay que dar tratamientos sistémicos. O podemos intentarlo en aquellas afecciones que comprometen menos del 50% de la lámina unguial. Pero recuerden que la lateral subunguial, que a veces compromete menos del 50%, es la forma clínica más difícil de tratar. En el tratamiento local, las soluciones como el efinaconazol tienen mayor eficacia que las lacas por su mayor absorción. No necesita la abrasión de la uña y se puede utilizar en pliegues perunguiales. La abulsión, que yo la suelo hacer en forma química y no quirúrgica, se debe a practicar en la onicomicosis lateral subunguial cuando no responde o en aquellos pacientes que tienen una hiperkeratosis mayor a 2 milímetros. La utilidad de los tratamientos fotodinámicos como el láser aún no están siendo evaluados, no hay trabajos publicados concluyentes a largo plazo. Y en general, los trabajos que hay tienen baja calidad científica. Vamos a tiña negra, piedra blanca y piedra negra. La tiña negra, ¿qué se usa la tiña negra? Antifúngicos de uso tópico, en especial azólicos, ¿sí? Se puede utilizar aplicación de shampoo con compuestos azólicos, rasuración de la zona afectada, podemos usar itraconazol 100 miligramos día y hay recidivas frecuentes. La piedra negra, similar a la piedra blanca, se utilizó terminafina con un éxito relativo, 250 miligramos por 6 semanas. Eritrasma. ¿Por qué pongo el eritrasma? Yo el eritrasma lo pongo acá. Ustedes saben que no es una micosis, es una bacteria, pero lo pongo para que tengan una idea porque los dermatólogos vemos bastante eritrasma. Podemos dar tratamientos orales, ¿sí? Y lo que se usa es eritromicina, 1 gramo por vía oral por 6 días, claritromicina, dosis única de 1 gramo, acitromicina, 500 miligramos día por 3 días, tetraciclinas, 300 miligramos día por 1 semana, y el tratamiento tópico puede ser como upirocina, ácido fusídico o eritromicina tópica. Oculomicosis y otomicosis. La oculomicosis en general no la tratamos nosotros, se dan antifúngicos oftálmicos cada hora por 48-72 horas y luego cada 2 horas si hay mejoría. Esto solo para que tengan una idea, ¿no? Y la otomicosis se puede hacer aseo con agua de alibur o alcohol al 70% y se aplican soluciones con clotrimazol, ketoconazol al 1%,
bifonazol al 1 o 2%. Y ahora, como última cosa, vamos a ver unos casos clínicos para resolver. Y la verdad que me gustaría que participaran, sinceramente, ¿sí? Vamos a ver el primer caso. Son casos clínicos fáciles y solamente es para cerrar este capítulo de micosis superficiales. Vemos el primer caso clínico. Sexo masculino, 5 años, buen desarrollo pondoestatural, vive en la provincia de Buenos Aires, la familia está integrada por los padres y 2 hermanos de 7 y 2 años, tiene un perro adulto y un gato pequeño. Consulta por presentar desde hace 45 días, una placa, como se ve en la foto, escamosa y grisácea, en cuero cabelludo, de 4 centímetros de diámetro, descamativa, el cabello se arranca con facilidad, no se palpan ganglios, el resto del examen físico es normal. El hermano de 7 años tiene 3 placas eritemato vesículo escamosas situadas en el cuello y brazo derecho. Se hace un examen a la luz, con la luz de Good, que presenta una fluorescencia amarillo-verdosa. ¿Cuáles son los diagnósticos que a ustedes se les ocurre? Tinea capitis. ¿Cómo? Tinea capitis. Tinea capitis. Ese puede ser un diagnóstico. ¿Qué otro diagnóstico diferencial se les ocurre? Alopecia areata. Alopecia areata, perfecto. ¿Alguna otra cosa? No. Bueno. ¿Cómo procedería para certificar el diagnóstico? Ustedes tienen esta lesión, llegó al consultorio, ¿qué hacen con el paciente para confirmar diagnóstico? ¿Qué le piden? Eh, Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Se le pediría una escarificación o un examen micológico directo? Un examen micológico, Ujú. perfecto. De ser una micosis, ¿cuál sería el agente causal más probable con esta forma clínica que yo les expliqué de una plaquita descamativa, que tiene los pelitos cortados al mismo nivel? ¿Qué agente causal se les ocurriría como primero? Microsporum Tricofitón. canini. ¿Cómo? Yo pienso que Microsporum canini. Microsporum canis, exacto. ¿Y por qué no hay alguien que dijo tricofitum? ¿Por qué no tricofitum? Porque recuerden en la clínica que el tricofitum produce suele producir más de una placa en primera instancia y en segunda instancia los esporos en las tiñas tricofíticas están adentro del pelo y la luz de Good es negativa. Siempre en las tiñas tricofíticas la luz de Good no da fluorescencia porque el esporo está dentro del pelo, ¿sí? Y la forma clínica es distinta porque quizás encuentran más placas y en general tienen pelos cortados a distinto nivel, no al ras. En este paciente, ¿cuál sería la fuente de infección de este Microsporum canis? El animal. El perro, el animal. Ujú. El gato, porque se da en El gato. cachorros, acuérdense Ujú. de eso. Esto yo no se los dije, pero cuando nosotros tenemos un animal que transmite, la idea no es tirar al animal a la calle, porque hay gente que lo tira a la calle. Ujú. El animal es muy fácil de tratar, en general se usan shampoos con ketoconazol y al animal se le va la patología, entonces hay que llevarlo al veterinario para que lo revise. Muchas veces los veterinarios hacen también un examen micológico y se lo trata al gatito, no se lo echa de la casa. ¿Y cuál sería el tratamiento de elección? Porque nosotros habíamos dicho acá que teníamos al nene que tenía la tiña y que probablemente el otro nene de 7 años tenía las lesiones en la piel y que probablemente también fuera por Microsporum canis. ¿Y cuál es la droga de elección para la tiña de cuero cabelludo? Grisio fulvina. Grisio fulvina. ¿Se acuerdan la dosis?
Se las dije 25 recién, pueden no gramos acordarse. kilo día. Es de 15 a 20 miligramos kilo día y siempre con una comida grasa. ¿Bien? Caso resuelto. Caso clínico número 2. Sexo masculino, 47 años, vive en la ciudad de Buenos Aires, empleado de comercio, consulta por presentar desde hace años alteraciones en la uña del pie. Al examen clínico muestran las uñas de ambos hallux, engrosamiento del lecho subunguial que a partir del borde distal invade la uña hacia la matriz. Las uñas aparecen engrosadas, amarillentas y opacas. La alteración ocupa casi toda la uña. Se observa también hiperkeratosis descamativa de ambas plantas e intertrigos de espacios interdigitales. El estado general es bueno. Se palpan pulsos pedios y tibiales posteriores. Los exámenes de laboratorio acusan solamente una hipercolesterolemia de 235 miligramos. Ha practicado fútbol y ahora juega al tenis y no toma ningún tipo de medicación en forma regular. Y acá tenemos las uñas que están afectadas, las de ambos hallux y algunas otras, con una gran hiperkeratosis, es casi una onicomicosis subunguial total, y tenemos una tinea pedis en mocasín también, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Acá. Los dejé mudos. Una onicomicosis dermatofítica. Una onicomicosis dermatofítica. Muy bien. ¿Cómo procedería para corroborar este diagnóstico? Solicitar un micológico directo y cultivo. Bien. ¿Cuál sería el agente causal más frecuente? Trichophyton rubrum. Trichophyton rubrum. Muy bien. Antes de indicar el tratamiento, ¿qué precauciones tomaría antes de darle la medicación? El tema del Laboratorio colesterol y el hígado también, o sea, la parte hepática, ¿cómo está? Le pedimos un hepatograma, ¿sí? Ujú. ¿Y cuál sería el tratamiento de elección para este paciente? De confirmarse el diagnóstico por Trichophyton, se puede dar pulso de terminafina. Bien, es una posibilidad. ¿Harían algo local? Acá alguien me pone terminafina y abulsión. Pero se podría colocar alguna crema antimicótica porque también tienen todo lo que es el pie alrededor. Exacto. Podríamos Sí. colocar una crema antimicótica porque probablemente el pie le molesta, entonces eso ayuda. Podemos hacer terminafina, alguien pone terminafina, me ponen abulsión y eso está bien porque la uña está muy engrosada, entonces podemos empezar con los antimicóticos orales, que podemos utilizar terminafina o podemos utilizar itraconazol. Y podemos hacer la abulsión de la uña con urea para afinar esa uña y después podemos agregar, después de la abulsión de la uña, podemos agregar el efinaconazol como tratamiento coadyuvante, como me están diciendo acá. Muy bien. Y tenemos un último caso. A ver, que espera que no me pasa. Ahí está. Caso clínico número 3. Sexo masculino, 45 años, conductor de ómnibus. Vive en la zona sur del Gran Buenos Aires y consulta por presentar desde hace 15 días intertrigo en ambas ingles con prurito y ardor. La aparición de esta lesión coincide con el aumento de la temperatura ambiente a fines del mes de noviembre. Es una persona de contextura robusta, con obesidad, no se ven otras alteraciones cutáneas en piel y uñas. En región inguinal encontramos un proceso eritematoso que abarca las zonas más profundas de ambos pliegues inguinocrurales en forma de placa roja y húmeda que se extiende 2 a 3 centímetros al muslo, hacia el abdomen. Por fuera de estas placas se ven numerosas pápulas rojizas. El examen de laboratorio está dentro de límites normales. Y nosotros nos encontramos con esta lesión
que es una placa eritematosa, ¿sí? De la zona de la ingle que tiene a su alrededor un montón de pustulitas, ¿ven? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien, candidiásico. Muy bien. ¿Por qué candidiásico? Porque justamente nosotros acá tenemos que, porque esto qué puede ser, aparte de una cándida, ¿qué podría ser como diagnóstico diferencial? Eritrasma, psoriasis invertida. Tinea cruris, exacto. O sea, puede ser una tinea cruris por dermatofitos, puede ser un eritrasma, puede ser una psoriasis invertida o puede ser un intertrigo candidiásico. Genial, son unos genios. ¿Y qué se supone que se observó en el examen directo para decir que esto es una cándida? ¿Recuerdan que lo vimos hoy? A ver qué dice. Levaduras, ¿Levaduras y qué? Porque recuerden que yo les había dicho que si en el examen directo se informa levaduras, esto puede ser un contaminante. Si, levaduras y pseudofilamentos. Muy bien, o pseudohifa. Perfecto. ¿Y cuál sería la fuente? Si nosotros tenemos una candidiasis, ¿cuál es la fuente de infección? endógena. Endógena. Muy bien. La maceración, la humedad, el paciente está todo el tiempo sentado. Eso hace que la cándida crezca y produzca la patología. ¿Y qué medicación darían acá? Fluco, Conazol. fluconazol o ITRA. Muy bien, podemos dar fluconazol, 150 miligramos semanales por 4 semanas, más podemos dar un antimicótico tópico. Lo ideal es primero tratar de secar la zona, entonces no empastarlos con cremas en un inicio. Yo siempre empiezo con un tratamiento, en estos casos que la candidiasis está untuosa y molesta y arde, prefiero dar primero el tratamiento oral y cuando empieza a mejorar agrego el tópico o podemos dar talco y eso está muy bien porque es seca, ¿sí? No den pasta acá, no den micomazol pasta, porque al paciente le hacen un desastre ahí hasta que la lesión empiece a mejorar un poco y entonces ahí sí pueden cambiar el talco por la crema, ¿sí? Em, Ceci, tenemos unas preguntas que quedaron pendientes mientras sí, dabas la ahora, clase. porque creo que ya terminamos acá. Acá terminó la clase. Así que pueden hacer las preguntas. Una de las alumnas pregunta, Espera que estoy viendo a ver si puedo dejar de compartir, así puedo ahí verlos. está. Esto. Una de las alumnas pregunta si se puede usar nistatina tópica en lugar de ácido bórico en la candidiasis vaginal o es más efectivo el ácido bórico. No, lo que pasa es que cuando nosotros usamos las tabletas vaginales de ácido bórico es porque los pacientes en general suelen ser ya resistentes al resto de los medicamentos. Estamos hablando de bulbos vaginitis recurrentes, entonces ahí usamos el ácido bórico. Y después preguntan también si en Argentina se usa el Ibrexa Fungerp, que lo había leído otra vez, pero no lo había escuchado, no sé. La No, alumna puso. no, no se usa. Y después si antimicóticos sistémicos tienen contraindicación en lactancia, que asumo que sí. Sí, en lactancia sí. La verdad que la terbinafina se podría dar en lactancia, porque la terbinafina se da en niños. Bien, yo la verdad que trato de no, a no ser que haya una afección importante que la paciente necesite el tratamiento, porque si, a ver, si la paciente tiene una tiña de cuero cabelludo porque se rasuró el pelo, que a veces las mujeres se rasuran acá en los costados, y bueno, y no la voy a tener 9 meses con la tinia, entonces la medico. La terbinafina es una droga que se usa en chicos muy chiquitos, se puede utilizar en edades, o sea que no habría problema, diríamos.
Después preguntan extensas del último caso clínico si el talco no produce más lesión por roce. No, no, está indicado. Está indicado el talco en las lesiones untuosas, ¿sí? No por mucho tiempo, por un corto tiempo, mientras que la medicación por vía oral empieza a hacer un poco de efecto, porque si nosotros le ponemos una crema y en un paciente que va a seguir trabajando, que va a seguir sentado, que está obeso, hacemos más lío todavía, ¿sí? Hacemos un pastiche ahí que al paciente le produce más ardor, ¿sí? Preguntan a partir de qué edad se puede usar la La terbinafina. terbinafina se puede usar en la edad que el paciente pueda, en realidad no hay un límite de edad para iniciar la terbinafina, pero ustedes recuerden que vienen comprimidos y la terbinafina al paciente se la tenemos que pisar y dar, por consiguiente, desde el momento que se lo puede mezclar con algo y lo puede tomar, no pasa nada. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos, que quieren hacer? Respecto al micológico en candidiasis vaginal recurrente, ¿cómo se hace la toma de muestra? Bueno, en general la tiene que hacer, lamentablemente la tiene que hacer el ginecólogo, porque ahí hay que poner un espéculo y hay que, con un hisopo, porque esos pacientes suelen tener flujo, ¿sí? A veces el flujo, si tiene un flujo que sale por la vulva, lo pueden tomar ustedes tranquilamente con un hisopo, ¿sí? Y ese hisopo lo ponen en un tubo seco y lo mandan a, ¿cómo se llama? A micología. Eso si la si la muestra se va a procesar en el momento. Si la muestra no se van a procesar en el momento, ponen un poquito de solución fisiológica estéril, toman la muestra del flujo y ponen el hisopo en la solución fisiológica estéril y lo envían al laboratorio. Preguntan si en embarazadas con cándida inguinal e inframamario, ¿qué se puede usar? Azólicos en cremas. La absorción, chicos, es prácticamente, o sea, la absorción es mínima cuando ustedes usan un compuesto, una droga en crema. La realidad que si no son extensiones gigantes, se puede utilizar estando embarazada, ¿sí? No pasa nada. Bueno, parecería que no. Bueno, chicos, espero que la clase les haya servido. Aquellos Bueno, que les interese hacer, aunque sea venir 2 veces al hospital a partir de mayo, me pueden escribir y podemos ir armando parejitas de a dos para que al menos dos jueves vengan y puedan al menos ver un poquito cómo se toma la muestra de las microsuperficiales, ver algunas cosas al microscopio y demás. Eh, bueno. el correo quedó en el chat, chicas, lo pasó Gabriel. En el chat está el correo de la doctora Amadeo. Así que bueno, me escriben y vamos armando. Esto sería a partir de el primer jueves hábil de mayo. ¿Bien? Ahí lo reiteramos. Perfecto. Bueno, chicos, Bueno, descansen, vayan a cenar, preparen la cena, pidan por pedido ya, hagan como quieran. Hasta luego. besos. Chau, chicos. Chao.